Tenemos el gusto y el verdadero placer de tener en línea a alguien que nos puede ayudar a entender mucho de todo esto y acompañarnos aquí en la mesa y con los oyentes. Estamos hablando de un economista de talla ilustre, con una pluma y voz polémicas, que siempre habla sin tapujos, que no tiene miedo de decir lo que piensa ni de ser políticamente incorrecto. Estoy hablando del doctor José Luis Espert. Lo tenemos aquí en A Fondo por ET8. Garra lo saluda. José Luis, ¿cómo anda? Hola José Luis, te habla Jaime Abud, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Fantástico. En una jornada en la que nos despertamos con el fallecimiento de Fidel Castro, si faltaba sumarle algo a este fin de semana largo. Fuerte. Sí, muy fuerte. Hablando de un genocida que murió, la verdad que fuerte. Por un lado está la muerte, nunca se puede festejar la muerte, no. Pero viniendo de un genocida que ha arruinado la vida de generaciones de cubanos y de latinoamericanos en general, porque ese intento de importar desde muchos países, como Argentina ocurrió en los 70, la revolución cubana nos costó sangre, generaciones arruinadas de la cabeza, y todavía la estamos pagando en algún lugar, así que un asesino menos en el mundo, te diría. Y también ideas económicas cerradas, que algunas las han querido importar, otras las han importado y siempre vuelven en la carga y nos siguen haciendo equivocar acá en nuestro país. Sí, la enfermedad populista argentina, porque esto es una enfermedad ya, una enfermedad que este país decide no curarse, lamentablemente, a pesar de la evidencia de que lo está carcomiendo, una enfermedad muy larga y prolongada. Comienza a mediados del siglo XX, bastante antes de la Revolución Cubana, pero bueno, sí, la Revolución Cubana, yo te diría, y el intento de importar la América Latina o América del Sur, en el caso argentino, nos quemó la cabeza, directamente nos quemó la cabeza. José, todavía no podemos salir de ahí. Te pregunto porque me parece que con estos últimos días en los que finalmente se conoció lo del bono para los estatales y los empleados públicos a nivel nacional primero y después en las distintas provincias y municipios, ¿por qué parece la gente no terminó de entender que este bono les cuesta y que esto genera un concepto que a veces se dice mucho, otras veces se dice poco, muchas veces no se le presta la atención que se le debería, pero que vos siempre lo traes a colación, que tiene que ver con el déficit fiscal? Bueno, a ver, la Argentina tiene una cantidad enorme de falencias culturales, por eso es un país en decadencia, y está en decadencia porque no logra salir de la trampa populista, está completamente enfermo el populismo. Y entre las serias falencias culturales está que la gente no asocia increíblemente gasto público con impuestos. La gente cree que gasto público es como el sexo de los ángeles, no algo etéreo. El gasto público es impuestos, y los impuestos, por si la gente no lo sabe, es menos plata que tienen ellos para gastar, porque inconscientemente, entre comillas por supuesto, al permitir que el político gaste, le estamos dando la capacidad de gastar nuestra plata al político en lugar de gastarla nosotros mismos. Le estamos cediendo ese poder al político cuando alegremente le permitimos al político aumentar el gasto público, o alegremente la sociedad valida que el Estado sea cada vez más grande. Después la gente se queja que todas las cosas estén caras, después la gente se queja que no llega a fin de mes por la carga impositiva que hay en todo. Bueno, pero eso es la consecuencia de, mejor dicho, es el efecto de haber tenido un gasto público en permanente crecimiento. Hablando de la carga... Lamento, pero de esta manera los políticos no van a seguir fumando en pipa como hasta ahora. Hablando de la carga impositiva, me lo prefiguro, pero ¿qué te pareció el proyecto de modificación al impuesto a las ganancias del oficialismo? Mira, bajar impuestos está bárbaro, porque la verdad en este país casi socialista está bárbaro bajar impuestos. El tema es que no hay que descuidar lamentablemente el problema del déficit fiscal, el exceso de gasto público respecto de impuestos. Estamos con un déficit fiscal de 8 puntos del producto, que está en el podio de lo más grande de la historia argentina, y que está llevando al que el país se esté endeudando otra vez de una manera galopante, te diría. La deuda pública acá en régimen, si sigue así, en régimen anual, te va a crecer 25 a 30 mil millones de dólares por año. Un delirio absoluto. Por lo tanto, bajar impuestos sin bajar el gasto público, a mí me parece que está mal, la verdad. Claro, pero insisto en que además de lo que vos decís, José Luis, y es cierto, el problema de fondo es que nosotros no generamos ni atraemos las inversiones necesarias para sostener
el crecimiento y para poder generar ocupación genuina, una ocupación que se sostenga en el tiempo. Mira, el tema que vos planteás es el problema del largo plazo. Argentina es un país en decadencia, y esto es dato, no es una opinión filosófica meramente de un liberal, es dato. Argentina era número 5 del mundo en el ranking mundial de ingreso per cápita a fines del siglo XIX, era número 15 en el ranking mundial de ingreso per cápita a mediados del siglo XX, y hoy es más de número 50, está en 52, 53. Sigue siendo una economía muy grande, por eso estamos en el G20, es un número 23 del mundo en tamaño, pero cuando lo dividís a ese tamaño del PBI por las cápitas, por la población, terminamos siendo un país de ingresos medios, te diría. Pero lo que es preocupante es la decadencia, cómo va cayendo este país tendencialmente en el ranking mundial de ingresos per cápita, indicando que el resto de los países crecen más que nosotros. Y el hecho que nosotros estemos en decadencia, o sea que relativamente crecemos menos que el promedio, ni hablar con respecto al promedio de los pares, es que nosotros no estamos logrando atraer en el largo plazo como concepto inversiones genuinas que se sostengan, que se queden en el país. Nadie hunde fierros en un país que cada tanto defaultea, cada tanto expropia los depósitos, tiene una presión impositiva salvaje, estamos y seguimos así al borde de un problema de deuda otra vez en algunos años. Un país así no es viable, porque insisto, además guarda con nuestra argentinidad ridícula al palo, porque hay países como Colombia, como Venezuela, que ya están haciendo cosas 10 veces más civilizadas que las nuestras, mucho más parecidas a lo que ha hecho Chile históricamente que lo que hacemos nosotros y Venezuela. Así que es medio difícil atraer inversiones así, ¿no? Y generar trabajo genuino. José Luis, de esa decadencia argentina de la que hablas, ¿no? Antes preguntaba un oyente, porque lo habíamos traído a colación y fue uno de los temas de esta semana que está terminando, el proyecto de ley de alquileres, ¿no? Que tuvo media sanción unánime en la Cámara de Senadores, es decir, de todos los partidos. Esta también es otra muestra de esta decadencia argentina que no parece terminar de entender cómo funciona el mundo ni cómo funciona el mercado, por ejemplo. Sí, por eso es la enfermedad populista. Acá alguien debería estudiar con más profundidad la enfermedad que tenemos, que no podemos salir de hacer lo mismo, a pesar de que eso que hacemos nos sepulta con el tiempo. Yo estoy intentando hacerlo en un libro que voy a publicar en marzo del año que viene, pero bueno, veremos cómo sale el intento. Sí, bueno, esto es, digamos, para no perdernos el bosque por ver el árbol, este es un problema que nos atañe a todos. Sí, viene un gobierno que supuestamente tiene 2 dedos de frente más que el promedio de la descerebrada clase política, y resulta ser que te sale con un martes 13 como esto. Sí, esta gente, así le vamos a destruir el mercado de alquileres. ¿Alguna vez la Argentina, José Luis, compuso un trío con Canadá y con Australia? Eso ya es historia lejana. Sí, no, Argentina, yo te diría, justamente a raíz de este libro que estoy escribiendo, que les digo, básicamente el libro es exprimir y hacer hablar un mega banco de datos que he construido para mirar a Argentina contra el resto del mundo. No, sí, bueno, Australia y Canadá, para tener una idea, tienen hasta casi 4 veces el PBI nuestro. Ya nosotros estamos con un PBI de 12.000, 13.000 dólares, y ellos están con PBI cercanos a los 50.000 dólares, cuando hace, yo te diría, medio siglo estábamos más o menos a la par. Sí. Diría, ¿no? Incluso con respecto a Brasil, Argentina era un país que tenía 3-4 veces el ingreso per cápita de Brasil hace 30 años. Hoy Argentina tiene el mismo PBI de Brasil. Así que, digamos, no hay ningún país, salvo Venezuela, te diría, que es un tema que también analizo, contra el cual Argentina no haya perdido posiciones en los últimos 50 años. Pero bueno, con estas conductas obviamente no hacemos más que reincidir en el problema. Mira, Argentina, por eso esto es una batalla cultural, Argentina está completamente enferma, pero absolutamente enferma de populismo. No podemos dejar de hacer lo mismo sistemáticamente. Fíjate, la respuesta al problema que creó el anterior populista sigue siendo más populismo, o un populismo vestido de otra manera. ¿Cómo salimos del pozo cavando más profundo, no? Eso es lo que estamos haciendo como país. Pero además, a esto ya no es cuento, ya no es ideología. Hay datos duros que demuestran la decadencia. Y el segundo punto para mí es claro que la decadencia tiene que ver con incidir en reincidir y repetir algo
del cual los países que prosperan se van alejando cada vez más. ¿Cuántos países hay en el mundo que quedan haciendo lo que hacemos nosotros? Yo te diría Venezuela y Cuba, con la muerte de este asesino y con la muerte del hermano, con el tiempo va a dejar de hacer lo que está haciendo. Y nosotros, si seguimos así, vamos a quedar como los pocos tipos que en el planeta hacemos lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Rechazo al libre comercio, intervenciones como esta en el mercado de alquileres. Ya tenemos dirigentes sociales a sueldo, ya no solo tenemos sindicatos a sueldo nuestro, sino que tenemos dirigentes sociales, o apretadores sociales, como yo lo llamaría mejor. Estas cosas los países que prosperan no las hacen. José, hay que salir urgente de ahí, te diría. Aprovechamos, te tendríamos por horas, pero nos va quedando poco tiempo porque se viene la tanda y los anunciantes, pero no quiero dejar de aprovechar como para preguntarte, ¿qué opinás de lo que fueron los dichos del exministro Roberto Lavagna esta semana, que generaron un fuerte cruce con Prat Guy, donde se refirió a este proyecto económico marcándolo y asociándolo con la década del 70, con la dictadura, y con la década del 90, con el menemismo? La declaración de Lavagna me parece miserable, y me parece miserable la declaración porque Lavagna es un bicho político, no es un intelectual como ustedes, o un economista fuera de la política como yo. Cada palabra de Lavagna políticamente está usada, y en este caso el uso me parece miserable, porque es cierto que no hace falta ser economista para concluir como Lavagna que si vos este experimento de emitir deuda, no lo parás, vamos a terminar con un problema de deuda. Y es cierto que en el último medio siglo, donde Argentina tuvo 4 crisis colosales, como fue el Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación y el 2002, los experimentos de financiar déficits fiscales con deuda, como el de Martínez Dios y la convertibilidad, terminaron mal. Yo le recordaría a Lavagna, por si le falla un poquito la memoria ya, que los experimentos de financiar déficits fiscales con emisión monetaria, del cual él participó como secretario de precios con José Belgelber, que terminó en el Rodrigazo, o como el Plan Austral, del cual fue miembro del equipo económico de Surruy como secretario de Comercio, terminaron con grandes crisis inflacionarias. Ergo, el problema no es cómo se financia el déficit, sino el déficit en sí mismo, porque cuando se financió con la odiada deuda del señor Lavagna, terminamos con problemas de deuda, como él bien dice, pero se olvida que cuando el déficit se financió con emisión, también terminamos con problemas inflacionarios. Pero qué casualidad que con las 2 crisis que terminaron en crisis de precios, él fue miembro de esos equipos económicos. Por eso me parece su declaración miserable. Y además, me parece miserable ya estar haciendo campaña un año antes que haya elecciones prácticamente, con cosas que son delicadas, en cuyo caso él, y esta es mi segunda reflexión sobre las declaraciones miserables de Lavagna, es que proponga una solución, además de quejarse. José Luis, te agradecemos un montón que te hayas tomado estos minutos para con nosotros y para con la audiencia. No, un placer, muchachos. Y estamos siempre al habla.